Bueno, pues sí, con el foco puesto en Europa, enseguida miramos estas amenazas de la OTAN, esta información de Financial Times que ya habla de ataques preventivos, algo que por cierto no es nuevo, algo que la semana pasada también informaba Político. Antes, Adrián, te quiero preguntar por esto, estas conversaciones con Ucrania, esta ruptura precisamente por la entrada en la OTAN, por el hecho de que Ucrania tenga que ceder el Donbass y también, bueno, pues estos escándalos de corrupción que se lo están poniendo cada vez más complicado a Volodymyr Zelensky. Sí, las perspectivas están cambiando de día en día. Un día parece que son más optimistas, otro día menos optimistas, pero sí hay un hilo de fondo que parece transmitirnos que las posiciones en general de los bandos que negocian están todavía excesivamente lejanas, ¿no? Y cuando miramos a los bandos que negocian, estamos mirando fundamentalmente a Rusia por un lado y a la Unión Europea por otro, a los grandes países de Europa, mejor dicho, fundamentalmente Reino Unido, Alemania y Francia, que son los que están manteniendo esa tensión belicista porque quieren evitar a toda costa que Rusia gane esta guerra por el miedo que tienen a las repercusiones no militares, a las repercusiones políticas e ideológicas del triunfo de Rusia, que para ellos pues es algo parecido al fin del mundo, ¿no? Bueno, partiendo de ese contexto, las posiciones están demasiado distantes porque estamos en una guerra de desgaste, y una guerra de desgaste es fácil que engañe, o es fácil utilizar la situación para engañar, en el sentido de que Rusia ve la situación de la guerra, la evolución de la guerra de desgaste, y por tanto consideran que tienen esa guerra ganada por el hundimiento progresivo del ejército ucraniano y el fortalecimiento progresivo del ejército ruso, aunque eso no se manifieste hasta ahora todavía en grandes avances territoriales. Saben que eso viene después, ya está empezando a producirse. Y, sin embargo, el que no se produzcan avances territoriales como consecuencia de la dinámica de guerra de desgaste facilita que las potencias europeas se engañen o se engañen a sí mismas, intentando definir la situación como una situación más o menos equilibrada entre Ucrania y Rusia, lo cual en absoluto responde a la realidad. Como Rusia objetivamente, estratégicamente, tiene ganada la guerra, y por lo tanto su expectativa es que esto avance hacia un contexto que prácticamente sea de rendición o capitulación de Ucrania, ¿no? Bueno, mientras tanto las posiciones no se van a mover porque Europa, o estas potencias europeas, que son las que están detrás de este impulso constante para que Ucrania continúe en esta guerra, pues bueno, desde que el momento en que se dieron cuenta que Rusia iba a ganar la guerra hace 2 años, únicamente vieron la salida de una escalada, una estrategia de escalada que ahora es difícil de llevar adelante mientras en la Casa Blanca esté Donald Trump. Entonces su estrategia probablemente es la de intentar prolongar el conflicto hasta el momento en que consigan cambiar la situación política en Estados Unidos. Esto significa que las posiciones van a estar demasiado distantes hasta que se produzcan grandes avances territoriales por parte de Rusia y se haga evidente cuál es la situación de la evolución de la guerra. Y hay los factores que pueden incidir en que no sea necesario esperar hasta ese momento. Son factores que tienen que ver probablemente con la situación de Ucrania o del gobierno de Ucrania en 2 sentidos. Es decir, que nos podrían situar en un contexto de que Ucrania o el gobierno de Ucrania se desmarcara de esa posición radical belicista de las potencias europeas como consecuencia de un conflicto interno como el que podía haber provocado este estallido de corrupción, que todo parece indicar que no ha sido casualidad, sino que se ha hecho estallar en este momento precisamente para presionar al gobierno de Ucrania, algo similar a un estallido interno de este tipo, o bien una decisión rotunda de Estados Unidos de anular o suprimir su ayuda en todos los ámbitos, ¿no? El ámbito del financiero, el ámbito de la inteligencia, etcétera. Una decisión que hasta ahora no se ha atrevido a tomar, a pesar de que Donald Trump desde el principio del conflicto intentó aparecer casi como una tercera parte, una parte neutral entre las otras dos. Pues en realidad la contribución de hecho de Estados Unidos a la guerra es fundamental para que Ucrania pueda mantener su esfuerzo bélico, y a pesar de esa imagen
que Trump ha intentado transmitir, nunca se ha atrevido hasta ahora a hacer esa retirada total de la colaboración militar. Este podía ser, si Estados Unidos se decidiera a dar ese paso, lo que presionara al gobierno de Ucrania a entrar en esa dinámica de negociación, que tendría que ser probablemente como digo, en realidad una capitulación o rendición. Los términos de las propuestas de acuerdo que ahora están encima de la mesa, yo creo que pueden ser términos que ahora empezar a acercar posturas, pero que todavía están muy lejos de la realidad que probablemente nos encontraremos al final, con desde el punto de vista territorial, con una Odesa claramente incluida en territorio ruso y con compromisos muy claros sobre el futuro institucional de Ucrania y muy probablemente también sobre las bases de esa negociación del contexto de seguridad estratégica compartida en el conjunto de Europa, ¿no? Bueno, pues a todo esto, pendientes de estas conversaciones del viaje de Waitkov a Moscú, mañana por la tarde se espera que se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin. Estamos hablando mucho de los líderes europeos. Ahora, por cierto, están hablando el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk. Hemos visto también hoy a Zelensky y a Macron. En medio de todas estas reuniones vienen informaciones importantes. Cristian, lo decía yo antes, la semana pasada Político ya hablaba de algo así como un contraataque por parte de la OTAN, y hoy Financial Times en portada hablando de ataques preventivos. La OTAN hablando de ataques preventivos contra Rusia. No es la primera vez que un alto cargo, que un alto general lanza estos mensajes. Cada vez más peligrosa esta escalada bélica. Cristian, te quiero preguntar por esto y también cómo se pueden tomar esto los altos cargos en Rusia, porque igual se sienten amenazados y dicen, oye, pues para que me golpees tú, para que me ataques tú, te ataco yo antes. Exacto. Bueno, los medios de comunicación están jugando su papel en esta contienda. No hay duda de esto. Político, Axios, New York Times, Washington Post, todos estos medios que están interesados en este poder globalista están jugando su partida también. Y tiene que ver con esta guerra informativa, esto que vos bien mencionabas, ¿no? Cómo lo toman los altos mandos en Rusia estas declaraciones. Bueno, de esto también habla Peskov cuando habla de la diplomacia de megáfono. Entonces, acá hay muchos factores de desestabilización y creo sinceramente que esto que está jugando, por supuesto las palabras de Adrián iban en este sentido, ¿no? Cómo parece ser que para este poder globalista el perder su hegemonía, perder este poder ante Rusia es algo que lo lleva a una desesperación tal que parecen tornarse incluso suicidas, porque yo no recuerdo ahora quién fue, pero alguien dijo en algún momento que en todos los manuales militares de todas las academias del mundo debería figurar en la primera página la leyenda "nunca intentes invadir Rusia". Bueno, eso es una gran verdad avalada por la historia, y en este caso sería qué piensan que van a recibir a cambio si hacen un ataque preventivo contra Rusia. Una locura en toda regla, pero una locura de tal volumen, porque obviamente que la respuesta de Rusia, en un caso hipotético tal, tendría que ser más que contundente, y ya ahí no sé si habría vuelta atrás. Entonces, realmente estas élites globalistas, europeas puntualmente, y también estadounidenses, el Estado profundo sigue jugando su partida, estos sectores guerreristas y globalistas en la política estadounidense también hacen presiones y tienen una gravitación incluso dentro del gobierno de Donald Trump. Creo que eso impide también que no haya tomado aún esta decisión, que parecería ser que si él está amagando Donald Trump. Hace pocos días le preguntaban ¿y qué haría Estados Unidos si Zelensky seguía en esta posición de rechazo a su plan de 28 puntos, y Donald Trump dijo, bueno, tendrá que seguir luchando solo. Bueno, yo creo que esa decisión es la que falta que tome Donald Trump, que yo creo que sería contundente, porque estas bravuconadas que hacen también estas élites europeas tienen que ver con que yo creo que todavía tienen la esperanza que si la sangre llega al río, Estados Unidos finalmente va a seguir apoyándolos. Creo que la situación es bastante esperanzadora, porque yo creo que sin Estados Unidos esto no puede seguir adelante, esta agresión hacia Rusia,
pero obviamente tiene que haber una posición bastante más clara y contundente de parte de Trump en ese sentido. Bueno, pues un Donald Trump que cada vez está siendo más vehemente en este sentido, cada vez bueno, pues está hablando más de cómo está la realidad en el terreno. Decía la pasada semana que bueno, si Ucrania no acordaba, si Ucrania no alcanzaba un acuerdo, pues Rusia iba a conquistar cada vez más territorio, algo bueno, pues que parece evidente, pero que no se ve en la OTAN o en los líderes europeos. Te quiero preguntar también a ti por esto, Paco, ¿cómo ves estas amenazas por parte de la OTAN y cuál puede ser la respuesta de Rusia? Me viene a la cabeza el mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin, la semana pasada, que volvía a insistir en que no tiene ningún interés en atacar a Europa, no tiene ningún interés en atacar a la OTAN. Lo que sí que parece que empieza a hacernos dudar es si, al contrario, sí que hay más interés. Si la OTAN realmente tiene un interés en atacar a Rusia y por qué se lanzan estos mensajes tan peligrosos por parte de altos generales, que no son personajes cualquiera. Sí, lo que yo definiría como el partido de la guerra en Europa, que es este llamado grupo de voluntarios, y bueno, que en el cual están no solo Macron, Starmer y Merz, ¿no? Está también Sánchez, los polacos y otros líderes europeos, no lo olvidemos. Es un partido de la guerra y han ligado su futuro a un estado prebélico frente a Rusia e incluso a una perspectiva a medio o corto plazo, incluso de guerra con Rusia, ¿no? Incluso algunos dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN están hablando, ¿no?, de un escenario de guerra con Rusia. No son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Es una especie de demencia terminal de unos países en plena decadencia, ¿no? Y de unos dirigentes cada vez más cuestionados a nivel interno en sus propios países. Rusia no hace tanto ha modificado su doctrina estratégica nuclear, ¿no? Ampliándola. Es decir, que no solo contempla ataques directos nucleares sobre Rusia para una respuesta masiva por parte de las fuerzas estratégicas rusas, sino también ataques convencionales que pongan en cuestión la supervivencia del Estado. Creo que dice textualmente la nueva doctrina nuclear rusa, ¿no?, aprobada hace menos de un año. Es decir, no tienen en cuenta todos estos factores y, bueno, el factor principal, ¿no?, que es un hecho histórico, ¿no?, una enseñanza histórica de las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. El llamado equilibrio de terror se basó en la destrucción mutua asegurada de las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían entrado a partir de los años finales de los 50, principios de los 60, en una paridad estratégica. Entonces, nadie podía ganar una guerra nuclear. Por tanto, quien tomara la decisión de atacar primero estaba decidiendo también su propia autodestrucción, ¿no? Es lo que llamaban la doctrina MAD, ¿no?, por sus siglas en inglés, destrucción mutua asegurada. Y en el caso de los líderes europeos no son conscientes de lo que dicen ni de lo que pretenden hacer, ¿no?, porque no tienen el potencial que tenían las dos superpotencias en esa época, ni siquiera para hacer frente a una guerra nuclear con Rusia. Es decir, un solo submarino nuclear de Rusia puede destruir toda Inglaterra y borrarla del mapa en cuestión de horas. Es decir, no son conscientes de eso. Y Rusia es un país con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, además. Es decir, que ¿a qué están jugando, no? Yo insisto, ahí están jugando a agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no?, para sobrevivir esos gobiernos, esos dirigentes, ese grupo de voluntarios, a su propio desprestigio y a la propia descomposición económica y social de sus países, ¿no? Y bueno, tampoco son conscientes de la historia más reciente, ¿no?, la política de sanciones a Rusia, de la cual fueron los principales promotores la Unión Europea y Gran Bretaña, pues ha tenido un efecto boomerang, ¿no?, que ha hecho decaer las economías principales de la Unión Europea y del Reino Unido, mientras que Rusia ha seguido creciendo económicamente y además han conseguido algo que parecía difícil, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no?, es el principal balance de la administración Biden, ¿no?, conseguir que la alianza estratégica entre Rusia y China se fortalezca cada vez más, ¿no? Países que en décadas pasadas incluso eran rivales estratégicos, ¿no? Bueno, pues han conseguido eso, que Rusia y China se acerquen cada vez más, que fortalezcan su alianza estratégica y que decaigan sus economías, ¿no? Y la destrucción de los últimos restos del Estado social, ¿no? Porque cuando hablan de estas cifras astronómicas de 800.000 millones de euros, etcétera,
de algún sitio lo tienen que sacar, ¿no? Y lo que se gasta en cañones no se gasta en mantequilla, ¿no? Recientemente se publicaba que el señor Sánchez, que prometió hace unos meses que el incremento del gasto militar no iba a suponer un recorte del gasto social, algo prácticamente imposible. Bueno, pues recientemente se ha publicado que ha aumentado 4.000 millones el gasto militar y que, por ejemplo, en el sector educativo ha recortado 1.000 millones el gasto, la inversión social en enseñanza, en educación, en España, ¿no? Es decir, bueno, aparte de esto reflejar la catadura moral de un mentiroso patológico como el señor Sánchez, bueno, refleja que lo que estamos viendo en Europa es que esta reconversión de la economía europea, una economía basada en la industria en los países centrales, como es el caso de Alemania, y en los servicios en los países periféricos, pues en una economía de guerra necesita una excusa, ¿no? Un leitmotiv, y el leitmotiv es Rusia es culpable, ¿no? Volvemos al relato, ¿no? De los años 40, ¿no? Rusia es culpable. Claro, lo utilizan también como tapadera de sus propios problemas internos y sus propias corruptelas, ¿no? Puesto que también, aparte de Ucrania, los países europeos occidentales están atenazados también por escándalos de corrupción, ¿no? Y hay una cuestión que ha apuntado Cristian que me parece muy interesante, ¿no? No solamente es el factor europeo en el que me he extendido, es que en el plano interno de Estados Unidos ahí están los neocon. Y los neocon es una facción bipartidista, que está tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. De hecho, durante la administración Biden, los neocon, es decir, el sector más afín al complejo militar industrial, eran el gobierno de facto, ¿no? Con un presidente que ni siquiera era capaz de firmar los decretos, si no fuera por los bolígrafos estos automáticos y todo esto, ¿no? Y no tenía capacidad mental para gobernar, ¿no? Los neocon en Estados Unidos, durante toda la última administración Biden, gobernaban el país, ¿no? Y dentro de la administración Trump hay facciones, ¿no? Una facción más conservadora que puede estar representada por el vicepresidente Vance, más centrada en resolver los problemas internos de Estados Unidos, también muy graves, desde el punto de vista económico y social, y otra facción neocon, que yo creo que está capitaneada por el señor Marco Rubio, que intenta, bueno, pues continuar el guión belicista de la administración Biden. Y bueno, pues al final hay una tensión entre estos dos sectores, y esto se está reflejando en los dimes y diretes y los avances, estancamientos de los diálogos con Rusia de cara a superar el conflicto de Ucrania.